Podemos dar inicio a continuar con los trabajos de este 14º Encuentro de Responsables del Deporte Universitario. Quienes anden por allá afuera, los invitamos ya a entrar al salón, porque además tendremos una conferencia magistral de lujo. Nos acompaña precisamente un extitular de esta entidad académica, un exdirector de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Y me da mucho gusto presentarles al doctor Benny Weiss. Además de, como se los relataré ahorita, un gran científico, es un gran deportista universitario y es egresado de la carrera es físico en la Facultad de Ciencias del UNAM. Tiene un doctorado en física molecular en Inglaterra, un doctorado en psicoterapia psicoanalítica, tiene posgrados en diversos países europeos en bioquímica, química cuántica, biología celular. Es investigador del Instituto de Física de nuestra universidad, investigador en el Centro Nacional de Investigación de Francia, investigador en el Politécnico de París, investigador en genética en Israel, investigador en los Centros Nacionales de Salud de los Estados Unidos en materia de oncología, profesor de física en la Facultad de Ciencias, de biofísica en la UAM Iztapalapa, de bioquímica en la ENEP Zaragoza y de varias materias de la carrera de biología en la OIFES Zaragoza. Más de 100 artículos publicados y más de 500 ponencias en congresos, cuenta con varias patentes otorgadas, más de 100 tesis de licenciatura, maestría y doctorado dirigidas, miembro, por supuesto, del Sistema Nacional de Investigadores. En fin, toda una eminencia, un honor de nuestra universidad y un honor para el deporte universitario, doctor Weiss, contar el día de hoy con su presencia. Muchísimas gracias. ¿Empezamos? ¿Empezamos? Lo voy a bajar. ¿Puso este? El que quiera. No, es que este no está conectado. Deja ver. Oye, no se te olvida un teléfono aquí. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Le agradezco la invitación que se me hace a la institución por darme esta oportunidad y a ustedes porque van a tener la paciencia de escucharme durante esta hora que me han pedido que les explique qué hacemos y qué hemos hecho por el deporte en la Universidad Nacional. En un principio yo me dije, bueno, ¿por qué yo puedo hablarle a los que están encargados del deporte en la universidad? Nunca fui funcionario ni encargado del deporte. Pero sí, con el tiempo, recordando lo que hice y lo que estoy haciendo, vi un campo muy amplio para que yo pueda explicarles a ustedes y orientar un poco para dónde va el deporte, dónde la ciencia incide con las actividades deportivas. Tengo, como ustedes escucharon, unos doctorados en la parte médica, otros en la psicología. Entonces tengo una forma de poder entender no nada más cómo funciona el cuerpo, sino cómo funciona el cerebro. Lo que mis padres siempre decían, mente sana en cuerpo sano. ¿Cómo voy a darles la plática? Primero, mi historia personal en el deporte, que se las menciono porque tiene mucha importancia para ver cómo se aplica la genética en esta nueva en esta disciplina deportiva, esta nueva área. Y además está atravesado por hechos muy importantes de la historia mexicana. Posteriormente les diré cómo se fomentó el deporte en la FES Zaragoza cuando fui director, cosas que se hicieron y qué cosas quedaron en el tintero, para darle el lugar que realmente le corresponde a un profesor en deporte. No fue retomado, ojalá sea este el momento en que se pueda volver a tomar. Después les platicaré para dónde va el deporte en lo que respecta a la investigación.
en lo que respecta a la genética, que ha tomado un papel predominante en todas las actividades. Y por último, la creación del superdeportista a través de la manipulación genética, que ha llegado al grado, me imagino que ustedes conocen a la WADA, que es la asociación internacional que se encarga de ver si la gente no se metió sustancias en los deportes que no sean naturales y que le haga hacer un mejor desarrollo en su deporte. Van a las Olimpiadas, van a los campeonatos mundiales, la gente le teme porque donde tome una de las cientos y cientos de sustancias que están prohibidas en el deporte, son sancionados. Pero la misma WADA ya puso una prohibición: no queremos superatletas, no queremos gente que haya sido modificada genéticamente, y le puso un rubro especial. Yo no creo que ni sepan de lo que están hablando, pero ya hoy en día está contemplado la prohibición de una manipulación genética en el ser humano. Pues ven, empiezo. Desde chiquito me di cuenta del valor del deporte. Mis padres me llevaban a nadar todos los días. Como no había recursos económicos, íbamos a albercas públicas. Teníamos el deseo de que ellos traían en mente, y yo lo corroboré, que mientras más deporte hacía, mejor me concentraba en mis estudios. Lo viví en sangre propia. El día que por alguna causa en una semana no había actividades deportivas, me costaba más trabajo concentrarme en mis estudios. Tuve la suerte, segundo lugar nacional, seleccionado para los centroamericanos. Y algunos de ustedes han de saber el orgullo que se siente el portar el informe nacional con la bandera y sentir que uno representa a su país. Eso también es algo que agrada, que hace que la autoestima suba y se siente uno responsable, que el país depende de uno porque uno lo va a representar. Pero también me di cuenta que la mejor droga para el deporte es la alimentación. Todo lo que venden ahí de suplementos no sirven para nada. Ojalá y no le estén recomendando esos suplementos a sus muchachos. Comida, ese es lo único que funciona. Es más, cuando nadaba yo kilómetros y kilómetros para una competencia de 50 kilómetros, uno salía todo mareado y azúcar. Cuando uno iba a lugares muy calientes, sudaba sal. Hay soluciones muy fácil conociendo la fisiología y el sistema, cómo funciona el cuerpo humano. Pero me di cuenta que también el medio influye. Cuando iba yo a nadar a la altura del mar, me sentía mucho más fuerte. Sentía que las brazadas me hacían como que flotaba en el agua. Eso se ha usado y se usó en ciclismo y demás. Ahora una de las prohibidas es eritropoyetina, que es una sustancia que genera más glóbulos rojos para que uno procese más fácil el oxígeno y tenga mayor rendimiento. Una de las muchas que están prohibidas. Pero también se sacaban sangre y se inyectaban sangre para tener más procesamiento de oxígeno. Esas son de las primeras triquiñuelas antes de que vengan las sustancias químicas. Ojalá, por favor, no receten ni hagan que ninguno de sus jóvenes se tome anabólicos. Sobre todo en los jóvenes, tiene consecuencias graves secundarias a largo plazo. Una vez me acuerdo en Zaragoza que le pregunté a los responsables del deporte: oye, ¿qué necesitan? Yo había tomado la determinación de que no les va a faltar nada. Hasta me decían: oiga, nosotros siempre pedíamos 10 veces más porque sabía que nos iban a dar poco. No, conmigo no hay. Lo que piden se les da.
Rehicimos la cancha de fútbol, hicimos una de fútbol rápido, un ring de box profesional, pesas, gimnasio, hasta una unidad de medicina deportiva para tratar. No había límite. Y entonces sí entendieron, pero una vez que les dije, oye, ¿qué necesitan? No, pues nos dan de todo, pero sí sabes que necesitamos plátanos o desayunos para los jóvenes. Fíjense el nivel en que llegan algunos de nuestros muchachos. Bueno. Pero entonces me di cuenta de algo y en donde empezó a funcionar la genética. Yo tenía el sueño de hacer en 100 metros 1 minuto o menos. De repente mis amigos, pasaba el tiempo, eran muy altos, un cuerpo poco pesado, unos brazos que si yo estiraba me sacaban medio metro, y esos eran los campeones. Y por más que yo le daba con todo lo que tenía, pues no podía competir, porque yo era de masa mucho más pesada, ósea y muscular. Ellos eran mucho más ligeros, con brazos mucho más largos, pues no había forma de competir con ellos. Yo entrenaba a diario y estaba cerca del minuto. Ellos lo tomaban muy a ligera y bajaban el minuto sin problema. Dije, pues por ahí no voy. Ya les voy a explicar al final cómo se puede ver esto genéticamente para que ustedes, en vez de decir lo que hoy en día es scouting, ver, oye, este es bueno para esto, lo llamémosle, ¿no? Para que presente este soy yo y de genética le digan para dónde debe de ir. Entonces me puse a ver qué otro deporte podía yo hacer. Y me di cuenta que me gustaba el contacto físico y el trabajo en equipo, en grupo. Voleibol no, porque no había contacto. Otros deportes individuales no, y encontré en el básquetbol aquello que representaba lo que yo quería. Un esfuerzo, una lucha, cuerpo a cuerpo y trabajo de equipo. Aquí estoy yo. Entonces me dediqué al básquetbol. Pasando por otros, béisbol y demás, que además el básquetbol no hay descanso, corres, es de explosión. Bueno, tuve la suerte, ganamos 4ª división, 3ª, 2ª, nos metimos a reservas, no sé si hoy sea así, pero era antes de 1ª división, ganamos y entonces los diferentes equipos de primera división nos llamaban, jugué con Hacienda, en 1ª división jugué con la Universidad de las Américas, y nos metimos al campeonato de aquel entonces Distrito Federal. Nos fue muy bien y yo tuve la suerte que nos llamaron al Juego de las Estrellas aquellos que nos habíamos distinguido. El público mexicano es muy agradable. Tenía yo seguidores, no podía entenderlo. Mi número de camiseta lo traían él y sus hijos, me traían dulces, iban a la Arena México donde yo jugaba. Es noble el que va a haber deportes en México. Bueno, entonces se me presentó una disyuntiva. Me acababan de dar beca para hacer mi doctorado, acababa yo la carrera en la UNAM, para ir a Rusia o a Inglaterra. Como joven inquieto, yo quería saber en aquel entonces qué era el socialismo y quería saber el capitalismo bien desarrollado. Entonces tenía esas dos opciones. Aquí es algo de México que no veo muchas canas aquí, así que no lo vivieron ustedes. En el 68, cuando yo acabé mi carrera, ya era profesor de la UNAM. Hijo, ¿cuántos años son de 68 ahorita? Que ya son más de 50 años que estoy aquí dándole, pero bueno, aquí estoy todavía, a ver cuánto dura. En el 68 pasó algo que los que tienen canitas aquí lo recordarán. ¿Alguien le dice algo Lucio Cabañas? Bueno, andaba en la sierra haciendo sus movimientos revolucionarios y lo seguían muchos jóvenes. Y se encontró
que habían sido adiestrados en Rusia, en una universidad llamada Lumumba. México, obviamente, las relaciones con Rusia se echaron a perder. Mi beca a la Unión Soviética estaba en entredicho. El gobierno mexicano me daba complemento de beca, tenía suerte, beca del país donde iba más el mexicano. México siempre me ayudó, no pagaba yo, como ustedes saben, la cuota universitaria, mis postdoctorados siempre me pagaban mis doctorados, mis sabáticos. La universidad es muy noble, a la cual le tengo mucho aprecio y mucho reconocimiento, como se puede ver los tantos años que llevo aquí. En ese momento me dijeron, vamos a suspender becas todo con Rusia. Ya estamos enojados. Yo les dije, miren, la Universidad de Lumumba es donde entrenan a todos los jóvenes para que en Latinoamérica vengan a implantar el sistema comunista. Yo voy a la Lomonosov, que es una universidad científica, Nauka, ruso. Ya estaba yo aprendiendo ruso. Fíjense lo que sucedía. Como iba a ir a Rusia, me mandaban toda la propaganda de la embajada rusa a mi domicilio. No nada más los científicos, sino todo lo, entre comillas, que llama México lo subversivo. Vino la entrada del ejército a la universidad, yo fui a verlo. El ejército confiscó mi coche. Por lo que les voy a contar, ya nunca lo pedí de regreso. No era un coche de lujo, pero yo lo cuidaba y más o menos jalaba bien, pero me lo quitaron. Entonces yo tenía bastante amistad con los Echeverría en aquel entonces, porque los jóvenes de su familia nos llevábamos muy bien. Y le dije, oye, dame una manita, porque esto. Me dijo, mira, ni siquiera fue Luis, doña Esther de Zuno, su esposa. Me dice, mira, dice Luis que te están buscando, así que mejor vete de México. Ay, se siente regacho. Expulsado de tu país por la persona que controla el país, diciendo que mejor te vayas. Se siente muy desagradable cuando uno es México, y de repente le dicen, ¿sabes qué? Te van a meter a la cárcel. Y las tragedias que uno oía en aquel entonces de los momentos eran terribles. Bueno, pues cerrada la beca para Rusia, pues me fui a Inglaterra. Pero ¿saben qué? Yo tenía el dilema. Si me quedo en México antes de que me corrieran y me hirieran, bueno, antes de que pasara lo que pasara, yo tenía el dilema. ¿Sigo jugando básquet para ver si paso a la selección nacional y represento al país porque ya estoy seleccionado vamos a la nacional? ¿O no echo a perder la beca y me voy a estudiar y a los años regreso y sigo jugando básquetbol? Pero entonces me di cuenta otra vez la genética. Cuando nos tocaba jugar con Estados Unidos, 2-5, 2-10, y saltaban que parece que tenían resortes en las patas. ¿Por qué el deporte básquetbol no es como otras categorías, ¿no? De unos 50, 70, nada, todos parejos. Y dije, caray, levantaba igual que en natación mi brazo y le llegaba aquí a los altos. Y pues cuando uno jugaba con Estados Unidos, pues no había manera. No, era frustrante el no tener categorías. Entonces también me dije, oye, otra vez genéticamente no elegí el buen deporte en donde yo pueda. Es más, como saltaba yo bastante, cuando se formaban por tamaños, entonces ya aquí, y me ponía, no más chiquito, y me iba al final casi, porque con un 80 que yo mido no tiene nada que ver 90, 95, 92 y 210. Pues me fui a Inglaterra y durante mi doctorado, para no dejar, me inscribí a básquetbol en los equipos ingleses. Ganamos el campeonato nacional y ahí es lo que se siente mal. Uno gana, pero no puede representar al país porque pues no es inglés. O sea, por nada sirvió tanto esfuerzo. Bueno, sí, porque me servía mucho porque los estudios de doctorado, cuando hacía yo deporte, como les dije, se aclaraba mucho la mente, me servía mucho el deporte.
Regresé a México cuando ya las cosas estaban tranquilas. Seguí jugando un poco básquetbol, jugué con el STUNAM, nos íbamos por toda la UNAM. Hay una anécdota bien simpática. Yo jugaba básquetbol en el campo 2, ahí donde estaban los deportistas. Y un día estoy llevando mis libros a la biblioteca para que sean vendidos. Y una persona, no, yo le ayudo. Yo le digo, no necesitas, no, agárralo y los carga. Le voy a contar una anécdota, a ver, dígame. Antes de ser profesor yo era trabajador. Y una vez me puse a jugar básquetbol y le puse usted una paliza. Pues lo vi grandote, es el momento. A la mitad me dicen, oye, ¿ese es el director? Dice, salí corriendo, dice. Ya me dio un miedo y no volví a regresar a jugar ese día básquetbol y que me suplantara el que sea. Pues sí, me puse entonces a pensar cómo debe hacer un joven para elegir el deporte que realmente lo necesita. Cuando tuve la fortuna de ser electo por 2 periodos director de Zaragoza, que era ENEP y la transformamos en FES, yo tenía la idea de que si no se promueve el deporte, no se promueve esas mentes en los jóvenes que necesitan un desfogue para hacer mejor las cosas el resto de su vida. Como ya les mencioné, tomé la determinación que lo que me pidan, así sean 500 bolas de básquet, pues no va a haber tantas, se las compro, para que entiendan que aquí no hay equipos, lo que quieran. Pero me di cuenta de la situación de los profesores. No eran académicos, no tienen representación en nuestra institución. Hice algo que en aquel entonces fue revolucionario, aún fue el único, no sé si hoy en día haya más dependencias que lo tengan, pero para que el deportista no esté desrepresentado, hicimos un lugar en el Consejo Técnico en donde representan. Alguien me dirá aquí si sabe que hay más de Zaragoza que tengan un representante de deportes en su Consejo Técnico que ve toda la academia de la institución, pero era mi primer paso para academizar al profesor de deportes. Obviamente en las reuniones cualquier problema que tenía cualquier académico, incluyendo los profesores, era visto por el Consejo Técnico, tenían representación y esos problemas llegaban y podían ser resueltos de una forma colegiada en nuestro Consejo Técnico. ¿Cuál era la otra iniciativa? En aquel entonces, no me acuerdo, estaba Subirás, alguien estaba en la dirección y ya estaba convenciéndolos que podemos hacer académicos a los profesores de deporte. ¿Cómo era eso? La universidad había abierto la posibilidad de tomar materias optativas en cualquier lugar. Un ingeniero químico pues, quería ver una clase de filosofía, pues le daba sus créditos que necesitaba de materias optativas. Bueno, ¿por qué no deporte? Es también formativo. Entonces estaba yo viendo el plan con el cual podíamos hacer que un alumno elija una materia deportiva y le den sus créditos, porque no creo que sea menos o más valioso que Historia de México o materias que iban a tomar a otras facultades y escuelas. Claro está, ahorita les platicaré después, con un plan académico de superación y hacer académicos a los encargados de las actividades deportivas en nuestra universidad. Pues dejé ser director y pues no fue una idea que querían empujar los demás directores ni aquí ni en Ciudad Universitaria. Yo por mi prestigio de investigación conocí al rector y me iban a facilitar, pero pues el tiempo se acaba y no podemos, pero les hablo hace mucho tiempo, no conozco las condiciones de los entrenadores o encargados del deporte hoy en día,
pero era una idea de finalmente no nada más tenerlos en el consejo técnico, sino que sean académicos de las carreras de la universidad. Todos somos conscientes de que depende del cuerpo que uno tenga, el desarrollo que va a tener en el deporte. Imaginemos que tiene buena alimentación, buen entrenamiento, y entonces empieza a aparecer la palabra genética. Para hacerles breves, el núcleo de cualquiera de nuestras células tiene información de lo que somos. Durante la reproducción se genera un intercambio genético, por eso nos vemos un poquito diferentes unos de otros, aunque todos tenemos lo mismo, patas, ojos, pero somos un poco diferentes. Y esa recomendación hace que también nuestros cuerpos respondan diferente. Mi tesis de licenciatura era cómo funcionaba el ojo, la biofísica de la visión. Y si no saben, les digo, la retina tiene bastones, unas células alrededor, y conos, unas células en el centro de la retina. Fobia. ¿Qué es eso? Las células conos llamadas ven colores. Las células que están alrededor, bastones, ven sombras y luces. Por eso es importante en el deporte la visión periférica. Si un jugador ve algo acá que se mueve, no ve la camiseta, no ve el color. Tiene que hacer esto y ve el color. Pero aquel que tiene buena visión periférica, nada más ve dónde está todo el mundo, ya tiene una idea dónde están, y si los movimientos vienen, ya sabe de quién es. Es una virtud. Pero resulta que genéticamente algunos lo tienen más y algunos lo tienen menos. Ya de por sí estamos predeterminados si vamos a tener una buena visión periférica o no. Hay razas que lo tienen más, que lo tienen menos. En el músculo, no les voy a hacer la anatomía de todas las fibras que hay allí, hablemos de fibras rápidas, fibras lentas. El músculo tiene la capacidad de ser trabajo aeróbico y anaeróbico. Algunas fibras son que favorecen el favorecen el procesamiento del oxígeno, y por eso los maratonistas tienen esos músculos muy desarrollados, pero no los músculos que un pesista que desarrolla los que son dependientes del ATP, dependientes de la fuerza instantánea. Pues eso también depende de la genética de cada uno. El DNA tiene 20,000 genes que nos dicen qué proteína vamos a hacer, de piel, de ojo, ahí está todo programado. Y aquellas de músculo son muy importantes. Entonces, si uno ve una persona que por más que quiera hacer pesas y ponerse para impresionar a todo el mundo, está flaquito, pues es que por más que le haga, no va a salir adelante. Y al contrario, un tipo todo pesadote que quiere correr el maratón, pues, ¿sabes qué? Genéticamente no la haces, o sea, no estás hecho, pero me gusta mucho, bueno, pero no estás hecho para eso. La velocidad de reacción del músculo. Saben que cuando estamos manejando podemos saber si el que se nos cierra es hombre o mujer. Si vamos manejando y un chicotazo se nos mete enfrente, hombre o mujer. Si de repente se nos echa encima, o sea, al final hacen lo mismo, pero la técnica es diferente. ¿Cuál fue hombre, cuál fue mujer? Pues el chicotazo es el hombre. ¿Por qué? Porque tiene receptores de testosterona en el músculo que hace que reaccione de una forma rapidísima. La mujer tiene otro tipo de reacciones, pero igual es de cafre, se mete, pero no de un chicotazo. O sea, no hay diferencia en el resultado final, pero la forma como se hace es muy diferente. Igual pasa en el deporte. Muchas, por desgracia, les gusta pesas y demás, competir, y se meten ciertas sustancias para cierta musculatura. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que sea, pero se perjudica muchas otras redes de funcionamiento hormonal en el cuerpo que a la larga no son muy positivas. Y así tenemos
si a el que le interese le puedo pasar al responsable todos los genes que hoy en día se están estudiando en lugares muy importantes del mundo, para justamente saber qué genes son importantes en el deporte. Y ya lo están encontrando. Entonces, ustedes, como los veo jóvenes, casi seguro les va a llegar el momento en que llega una gente, lo ven, pero tienen que ver su genética. Antes costaba $1 millón hacerla, pues no todo el mundo tiene en la bolsita $1 millón, pero se redujo por la tecnología a unos miles de pesos. Y probablemente en el futuro muy cercano, sobre todo con la inteligencia artificial, sea como ir a hacerse un análisis clínico en cualquier laboratorio. ¿Qué vamos a hacer con los encargados del deporte? Cuando yo tenía una meta de superar al académico, por ejemplo, teníamos en Zaragoza la carrera de enfermería, que era técnica. No, quiero transformar la licenciatura. Teníamos psicología, que por ser la última ENEP en aquel entonces ya no tenía profesores, teníamos 700 pasantes dando clases en la universidad. Biología iba a desaparecer. Quería yo el doctorado, quería yo la licenciatura, quería psicología, y todo ello se lograba porque el que quiere llega, pero se necesita un plan de capacitación. A las enfermeras le encontramos cómo obtener la licenciatura, y entonces ya salió la carrera de enfermería con licenciatura. A los psicólogos lo hicimos cómo especializarse y cómo recibirse, que no haya pasantes en una universidad. A los biólogos los mandamos a hacer maestrías y doctorados para que sepan cómo hacer investigación. No basta tener ideas, hay que tener un plan de desarrollo, cómo llevarlo a cabo. Obviamente, si queremos academizar al encargado de deportes, hay que darle un plan de superación académica, si quiere ser académico. ¿Y qué tenemos ahí? Pues metabolismo, psicología deportiva, genética, muchas otras áreas que realmente lo pondrían en una competencia, no nada más nacional, mundial, en donde entienda que no nada más es ser entrenador, sino también tiene la capacidad de entender lo que está pasando y tomarlo en cuenta para el mejor desarrollo de las gentes que están a su cargo. Esta genética, ojalá se pueda desarrollar. Y si a mí me hubieran visto, señor, a lo mejor usted, mire, de aquí, de su DNA, estamos viendo que mejor dedíquese a judo, a lucha grecorromana. ¿Qué es esto de andar ahí en el básquet? Y tiene usted una estructura ósea muy pesada, un cuerpo pesado, fuerza. Pues le recomendamos esto. Pero, ojo, no basta con la genética de la parte física. La mental es importantísima. Como les dice, para entenderlo un poco, yo hice un doctorado en psicoanálisis, en psicología. En mi institución había las carreras medicina, enfermería, ingeniería química. Con mi doctorado en física, en biomedicina, los entendía. Pero a los psicólogos, entonces ni modo hacer un doctorado para que ahora sí medio entienda a todos. Y hoy está pasando algo muy importante. Los jóvenes se están desconectando del contacto social. Con sus aparatos, ahora lo vimos en la pandemia, ya pueden tomar clases. Y ahorita con la inteligencia artificial es casi imposible que un joven no lo aproveche y se separe más del contacto social. ¿Qué está aumentando? Las depresiones, las conductas no sociales, porque el joven al buscar en su tiempo lúdico qué hacer, pues se dedica a grupitos que toman ciertas sustancias, un poco de violencia. En el doctorado que yo vi desde la lactancia, el ser humano nace con la necesidad de estar en contacto. Cuando nace con la mamá, apego, que eso lo controla otro gen, que es la oxitocina, pero existe el apego. Se ha visto que aquella mujer que amamanta
6 meses genera un mejor ser humano. Hay aquellas que llegan, le clavan el biberón, pobrecito bebé. La leche que es de fórmula tiene 20, 30 sustancias que echan. La leche materna, después de pasar por millones de años de evolución, tiene cientos de sustancias, no se puede reproducir. Factores de crecimiento, factores hormonales, factores neuronales. Bueno, es un cóctel que para fabricarlo costaría enormidades. Entonces, se ha visto que no nada más en lo intelectual, sino el físico depende mucho si fue amamantado o no. Hasta un proyecto de investigación hice para ver cómo se desarrollaban los que sí y los que no. En México, en aquel entonces, 16% de las mujeres amamantaban 8 meses, de 6 meses sin forma, 14%. En Inglaterra también. Pero hubo estudios científicos que le dijeron, miren, su hijo si no lo amamantan va a ser mediano en la escuela, le va a ir mal aquí. No. Dijeron la señora, no, ahora pasó de 14 a casi 80 y tantos %. En México, que era 16, pasó de 16 a 14. ¿Cómo está? ¿Que no quieren el...? Bueno, resulta que la mentalidad y la necesidad de trabajo, no hay lugares donde amamanten en muchas de las fábricas donde trabajan. En hospitales le clavan inmediatamente el biberón. Que si ahí es donde se forma el futuro deportista, el futuro intelectual, hay que preocuparse desde ahí. En México hubo una campaña, no sé si la recuerdan, de favorecer el amamantamiento. Y agarran artistas con ciertas propiedades que llamaban la atención con una sabanita y yo amamanto. Las mujeres hicieron una revolución. Lo único que hacen es promover a nuestros maridos de sus ideas lascivas, viendo a esas mujeres diciendo que hay que amamantar. Nada más se imaginan el pecho de esas mujeres. Bueno, se acabó el proyecto. ¿Y qué hizo? Una mujer con un rebozo, con un niño aquí escondido, y eso es lo que es la amamanta, porque la mentalidad es tan difícil de cambiar a veces, que por qué México seguimos empeñados en hacer ciudadanos menos capaces, cuando desde que nacen se puede hacer algo. Pero lo que vimos es que ese apego que les digo que también está programado en nuestros genes, un ser lo necesita. Por ejemplo, hay un experimento muy claro que si un individuo lo pone en un cuarto solito y le pasan fotos feas de guerras, no muy agradables, hace caras. Pero si hay otra persona, como que sin querer está compartiendo algo, está platicando con el de junto. El hombre es un individuo social, un individuo que necesita compartir. Ya si es conocido, no. ¿Cómo reacciona a esa tragedia? Hay que hacer algo. Reacciona diferente. Necesita esa capacidad. Y si no, como les digo, depresiones. Entonces el deporte hoy en día se ha vuelto indispensable más que antes. Porque tomando las características de cuánto estamos o los jóvenes están en sus pantallas, la cantidad de jóvenes que para buscar un lugar de esparcimiento buscan en la calle donde hacerlo, es el momento. Todavía, si yo lo hubiese tenido en aquel entonces con mi doctorado en psicología, lo hubiera incluido en mi plan de cómo academizar al profesor de deportes. Porque ahora es más necesario que antes. Ahora es probablemente una de las pocas salidas que vamos a tener. Ya han haber escuchado inteligencia artificial. Bueno, tengo una plática para orientar, ya no me acuerdo cuándo, pero dentro de un mes creo, cómo se usa pero van a estar más aislados. No nada más Facebook, no nada más
TikTok, bueno, no nada más las redes, sino ahora va a ser muchísimo más importante el que se le dé a un joven una orientación grupal, en donde interaccione. ¿Y qué mejor? Algo donde interaccione con sus jóvenes deportivo. Pero mi idea en aquel entonces era que no nada más sea un profesor de deporte, sino que tenga capacidad para entender si tiene algún problema mental, algún problema que no lo deje concentrarse y qué hacer. Que vea su cuerpo y diga genéticamente, no, mira, tú no tienes la suficiente testosterona en la sangre ni en tus receptores, tu musculatura, por más que le hagas. Y hay otros que no hacen casi nada y están todos musculosos. ¿Por qué? Porque tienen mayor, el gen de la testosterona y de receptor están más desarrollados. Entonces, basta, y creo que no falta mucho en que veamos quién es genéticamente para que podamos tomar medidas. ¿Y quién mejor que un entrenador deportivo? Ya no dándole sustancias raras, ni suplementos de vitaminas, de proteínas que no sirven para nada. Ya con real, y algunos hasta hormonas dan, pero bueno. Ya con la real información de por dónde y qué necesita. Para eso habrá que capacitarlos y ya meterlos dentro de proyectos de investigación. Hay muy serios, en donde qué gen es importante, cómo atender gen, cómo educar. Creo, no he estado en las actividades de ustedes, pero es probable que algunos de los ponentes les hayan abierto la puerta, que hay mucho más allá que nada más hacer que haga ejercicio un joven, sino el que está en deportes tiene abierto un mundo docente de investigación, de capacitación enorme, que va a beneficiar a los alumnos. Si alguien pudiese, o en aquel entonces cuando estaba en mis manos, haber diseñado un proyecto con estos conocimientos fisiológicos, genéticos, de lo que es el deporte y hacia dónde puede llevar a la ciencia, a la investigación, y tiene el elemento para investigar, que son sus propios deportistas, y la problemática de aislamiento social que genera sus actividades buscando eso en otros lugares, comportamientos no sociales, depresiones. Es el momento en que recuerdo que el deporte debe y tiene que tomar un lugar importantísimo en el currículum de los alumnos. Bueno, es un punto de vista. Ustedes valorarán si por ahí va o no va, para dónde es el futuro del deporte en el mundo, pero a nosotros nos inquieta aquí en nuestra universidad. Y ahora viene el superhombre. Hemos visto que la tecnología ha avanzado a tal nivel. ¿Cómo voy de tiempo? Faltan 15 minutos. ¿Sí? Hemos visto que la tecnología ha avanzado a tal nivel que ya se pueden meter, sacar o incrementar un gen. Ya lo podemos hacer. Se hace técnicamente. Es más, el mundo está cambiando y a lo mejor ni se dan cuenta. Pero han escuchado clonación. De mí, con este dedo puedo fecundar a todas las mujeres del mundo. En cada gramo de tejido hay 10 a la 9 células. Y cada una de ellas, si le inserto, genera un individuo igual a mí, clonado. Es tan fácil, lo hacemos con animales, que está prohibido moralmente al ser humano. Hay países que a lo mejor no tienen esas restricciones y un buen día alguien de aquí va a levantar la mano. Yo soy clonado. Bueno, no vamos a ver la diferencia a menos que nos lo diga, porque son idénticos al que fue clonado. Pero otra cosa, hicimos un experimento, un ratón blanco y un ratón. Bueno, primero el ratón X, agarramos una célula de aquí, de acá y de allá, lo metimos y salió idéntico al ratón de donde venía cualquiera de sus células, y tenemos trillones de células. O sea, podemos llenar cada uno de nosotros la capacidad de llenar trillones de planetas con 1,000 millones de habitantes cada uno.
sea, somos vida caminando, pero una vida casi infinita. Pero luego vino cuando una mujer va a llegar al médico, oiga, médico, quiero un hijo de mi corazón. ¿Y cómo se llama su esposo? No, me saca una célula de mi corazón y me hace un hijo. Entonces, yo les digo a los jóvenes, todavía va a ser la reproducción a la antigüita. Aprovechen antes que los hombres que ya no valemos, no vamos a valer nada. Ya no vamos a servir para nada los varones. Así que aprovéchense. No sé cuántos tiempos nos queda. ¿Qué sucede si tomamos una célula de un ratón blanco y de un ratón negro, y las metemos en un ratoncito café? ¿Qué creen que nace? ¿Café, negro o blanco? Café no, porque pues la ratoncita nada más fue incubadora. Las células que se pusieron son blanco y negro. Bueno, sale una cebra, lo que se llama una quimera, porque las dos materiales genéticos se juntaron y dieron un ser nuevo. El ser humano tenemos forma de elegir entre que venga y generar algo. Entonces, también aquí un buen día alguien va a decir, yo soy genéticamente hijo de dos hombres o de dos mujeres. Esto ya se puede hacer. Tomamos una célula de un señor, de otro señor, o tomamos de una señora y otra señora, las tenemos, las incubamos y sale un hijo biológicamente de los dos. Es más, ya hay ahorita en Inglaterra hijos de tres padres. Había problemas en lo que se llama mitocondria, no sé si saben, pero daba una enfermedad terrible. Entonces se busca un tercer progenitor que meta la parte que le faltaba a los otros dos y ahora sale un hijo de tres padres. Ya la genética, costó años y años para que se apruebe el mezclar tres para un. Ahora, pues el que sean dos hijos de un hombre, de mujer, de uno solo, ya pasó, ya técnicamente es posible. La moral, la ética, no se está deteniendo en ese aspecto. Pero lo que les decía, con la vacuna del COVID y demás vimos que podemos meter material genético al cuerpo para que haga algo nuevo, algo diferente. Y la ingeniería genética desde muchos años ya lo hace. El que tiene poco testosterona, se le puede hacer que se prenda más su gen, que tenga más receptores. Se puede hacer que tenga más de algo de conos y bastones en el. Se puede hacer que tenga más fibras musculares rápidas o más lentas. Podemos modificar. Se está abriendo la posibilidad del superhombre y para lo que aquí nos compete el superdeportista. ¿Qué se piensa de ello? Pues como todo se tiene miedo. No, quién sabe qué va a resultar. La WADA, que es la la Asociación Internacional de Antidoping, tanto miedo tuvo, vayan a su página, que ya puso, aparte que no se puede estas sustancias, no hay dopaje, ya puso prohibido modificar a los deportistas genéticamente. El problema es grave, porque mientras que si uno toma algo en la sangre, se saca en la orina y puede uno ver que se tomó la persona, la genética no se puede. Uno mete un gen, ya está dentro. Nació con él, no nació con él, nadie lo va a saber. Es el gen que ahí tiene, es su gen o sus genes. Entonces, aunque está prohibido, no creo que haya manera de detectarlo. Prohibido porque no quieren que se generen hombres diferentes a como uno nace. Si ustedes ven la lista en la WADA, y son cientos de sustancias prohibidas, cada vez hay más, hay investigadores que meten más, hay tramposos que cada vez sintetizan nuevas que no sean detectables, pero la lista crece y crece y crece. Algunos dicen, no, está prohibido, pero estaba en mi medicina de jarabe. Bueno, o se hacen tontos o realmente fue un error, pero el mundo está así. ¿Qué piensan ustedes de cambiar
la genética de alguien. Si yo sé que a mi hijo lo voy a hacer más inteligente dándole un par de genes, ¿lo haríamos o no? Si yo sé que mi hijo va a ser mucho más eficiente en el deporte que eligió, ¿lo haría o no lo haría? Entonces se abre esa cuestión, y también para aquellos académicos del deporte que les interesa, hay todo un campo de investigación. Todos los días sale algo nuevo. No estamos dándonos cuenta de lo que está sucediendo, ni lo que está haciendo la inteligencia artificial. La doctora Tere, que nos recibe aquí con brazos abiertos y bien todo en su lugar, me pidió dar una plática de inteligencia artificial. Pues yo ni lento ni perezoso, a ver qué sé, qué he visto, qué me metí a internet, tras, llevaba 2 días, hice un resumen y luego me dije, a ver, y se le pregunta a la inteligencia artificial, ¿para qué sirve y cómo? Bueno, le dije, oye, ¿me puedes dar una plática de esto? Me contesta, sí, pero dime a qué edad va a ser, a niños, adultos, para ver en qué nivel te lo doy. ¿Lo quieres plática de 10, 20 minutos, media hora? Entonces le dije, bueno, la conferencia que yo voy a dar es la importancia de la inteligencia artificial en el mundo para la academia. Y el esfuerzo que yo hice y el esfuerzo que hizo la inteligencia artificial me cuadro. Yo tengo acceso, ustedes los que usan internet o redes sociales, cualquier cosa preguntan y salen 100 documentos. ¿Cuál voy a leer? ¿El de Wikipedia? ¿El de aquí? ¿El de allá? Esto fue una revolución, porque ahora cualquier cosa que preguntemos nos da todas las referencias. Me acuerdo, estaba yo en el Museo Nacional de Antropología, una maestra de secundaria con sus niños, este es el penacho de Moctezuma. Y un niño ve, oiga maestra, es una copia. El original está en Austria. La maestra se queda así y el niño con su telefonito todo inocentote. Bueno, vámonos. O sea, tenemos una herramienta poderosísima para saber todo. ¿Qué es la inteligencia artificial? En vez de tener que leer las 200, las lee por nosotros y nos da un resumen. Imagínense, es una locura. Es casi tan importante cuando se hizo la imprenta, casi tan importante cuando se hizo el internet. Ahora tenemos un sabelotodo que nos hace lo que queramos. ¿Y saben cuánto tarda en contestar lo que le pedamos? Yo una vez le dije, oye, ¿me puedes hacer una tesis de licenciatura? Me dice, oye, dame el tema. No, pues ahí te va. La ministra que dice que copió o no copió, ya no hubiera tenido problema hoy. Dale la tesis, vámonos, se acabó el problema. ¿Para qué copiar o no copiar? Cuando me puse a ver el desarrollo del deporte en genética, háganlo por favor. Póngase en ChatGPT, en Gato, en Bard, y van a ver lo que ven. No se lo van a creer. Entonces me dice, ok, tu curso va a ser así, primero dices esto, dices esto. ¿Qué es lo que nos da ahora la inteligencia artificial? Todo resumido. Ya no necesitamos meter en internet y ver las 100, porque uno elegía unas cuantas, habré elegido todo, habré elegido las más exitosas, habré elegido las más recientes, siempre quedaba esa duda. Ahora ya se acabó, les da todo. ¿Y saben cuánto tarda en contestar? Segundos. En cuestión de 5 segundos tienen su conferencia para dar. Ya a los alumnos no les puedo dejar tareas, porque tarea que le deje me presentan cosas impactantes. Yo de broma les digo, si emprenden una tarea y está perfecta, los repruebo porque no fueron ustedes. Es impresionante. Es más, yo quiero dar una clase y le digo, oye, si quiero dar una clase, ¿cómo? Mejor que yo.
¿Qué va a pasar con el profesor cuando ya no puede dejar tareas? Cuando una máquina da mejor su clase. ¿Para dónde va la educación? O sea, ¿para qué servimos? Ya tenemos que retirarnos. Dice que la carrera del abogado ya no va a servir para nada porque ahí todo es información, ver cómo le saca uno la vuelta a la ley, cuáles son las leyes, y tiene equipos que lo hacen. Chat GTP lo hace en 5 segundos. Y no hay duda de que revisó todo lo que existe en el mundo, no nada más en México. ¿Qué herramienta nos va a modificar la vida? Ya nos la está modificando. Y hasta para el deporte, métanse. Se van a sorprender. Cualquier pregunta, regímenes de entrenamiento, cómo favorecer esto en el básquet, en el fútbol, qué novedades hay en él, les va a contestar. Tenía yo una persona que era arquitecto, que quiso estudiar una maestría en educación y me dice, me va muy mal porque como arquitecta yo no conozco para una maestría los términos que traen la gente que se hizo la carrera de licenciatura en esta maestría. Dije, a ver, usa ChatGPT. Lo veo. Tiempo después, ay, ¿qué te falta? Ya tengo puro 10. No tengo problema. Me dejan tarea, le hago perfecto y puro 10. Y ahí cuando se entere el profesor no sé qué va a decir, pero por lo pronto tengo puro 10. Hay que tomar esas herramientas también en cualquiera de las profesiones. Yo les recomiendo, empiecen a jugar con... es facilísimo, uno aprieta, sale una ventanilla, se registra y uno pregunta lo que quiera. ¿Qué novedad hay en esto? Y boom, le sale todas las novedades. Utilícenla en su profesión, va a ser muy útil. Con sus ideas, bueno, también en sus cosas personales, en sus hobbies, en sus curiosidades. Es una herramienta poderosa que está cambiando al mundo. A los alumnos que yo les enseño ChatGPT y demás, y ya sé por dónde evaluarlos para ver si fue su esfuerzo o no, pero le digo, oiga, y las demás materias lo están usando y todos se ríen, y el profesor no sabe. Bueno, pero sí, yo les recomiendo eso. Siempre hay la forma académica de completar su capacidad. Ojalá este sueño mío de academizar a los deportistas se pueda lograr hoy, sobre todo con estos nuevos herramientas que tenemos, que ya hay grupos en el mundo estudiando genes deportivos, que ya existe un avance gigantesco que no nos podemos quedar atrás. Yo recuerdo que vino un premio Nobel de Economía hace muchos años y se paró ante un auditorio. Dijo, miren, el tren de la tecnología pasó por México y México no se subió. En el auditorio, yo soy investigador y conocido y famoso, y yo esto, yo aquello, toda una revolución. Le dijo el premio Nobel, gracias por su opinión, sigo con mi plática. El tren de la tecnología pasó por México y México no se subió. Y sigo adelante. Ahorita está pasando el tren de la inteligencia artificial. Y estamos dormidos. Estamos dormidos. No nos estamos metiendo ni en deporte ni en nada, no nos estamos metiendo. Vamos a esperar que los otros lo desarrollen y andar comprando caro lo que podemos hacer hechos nosotros mismos. Pues espero con esto haberles dado un panorama de cómo me interesó el deporte, cómo yo vi en carne propia la importancia de la genética, que después ya es toda una ciencia aplicada al deporte. Cómo yo vi que lo mental es muy importante y cómo todo eso se puede conjugar para aquella idea que no termine de academizar al entrenador o al profesor de deportes. Ojalá y esto les sirva. Pasé por, bueno, ahorita si les hablo de la pandemia, pues todos lo entienden, pero si les hablo del 68, 70 y demás, que esto a pocos lo van a entender, pero vivimos en este país y estamos supeditados a aquellos que trabajan, que hacen, a los vaivenes políticos y demás. Pues bien, con eso doy terminado. Ya es la hora que se me asignó.